es que el Estado peruano es obligado a cumplir las sentencias. Nosotros vamos a ir rápidamente a una entrevista que ya tenemos preparada con el miembro del Tribunal Constitucional, Gustavo Gutiérrez Tixe, a raíz de lo que ha venido pasando. Ustedes ya han visto que el Tribunal Constitucional ha dicho, el presidente del Tribunal Constitucional ha dicho de que está expedita la excarcelación de Alberto Fujimori, pero sin embargo, de una manera expedita, rápida, muy veloz, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha dicho que va a ejercer un control sobre sobre las recomendaciones que dio para ver si Alberto Fujimori ya ha cumplido todo para poder ser excarcelado. Entonces vamos a ver qué es lo que esto significa, para que todos podamos entender. A mí sí me llama la atención que la Corte Interamericana de Derechos Humanos actúe muy rápido para ciertos casos y muy lenta para otros casos. En el caso de los terroristas que habían pedido que se revise sus casos, había pasado mucho tiempo y en realidad dan trámite a cosas que ya están oleadas y sacramentadas aquí en nuestro país y nos hacen perder tiempo, ¿no? Y dinero, sobre todo. Pero ahora vemos un proceso que de un día para otro se hace. ¿Por qué? ¿Por qué será así la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Yo entiendo que es un proceso que debe ser rápido, pero rápido para todos, ¿no? Rápido también para cuando los criminales terroristas empiezan a exigir cosas que no se pueden permitir. Ya se hicieron juicios, ya no han sido enjuiciados por jueces sin rostros, ya todo está dicho y hecho como ellos lo recomendaron, entonces no hacer perder tiempo al Estado peruano. Nosotros vamos a ir rápidamente con el miembro miembro del Tribunal Constitucional, Gustavo Gutiérrez Tixe. Bienvenido, doctor Gutiérrez Tixe, a Exitosa. Hola, ¿cómo está? ¿Me escucha? Buenas tardes, Karen. ¿Tenemos Sí, ciertos ¿cómo está, problemas? Karina? Buenas tardes. Ahora sí. Exitosa. Creo que ahora sí tenemos ya la comunicación fluida. Hola, ¿cómo está? Tenemos un impasse en la comunicación. La Corte Interamericana de Derechos Humanos pide a Estado peruano que demuestre que acataron orden de no liberar a Alberto Fujimori. La Corte Interamericana de Derechos Humanos requirió al Estado peruano que informe cómo cumplieron la resolución que emitieron el 7 de abril del 2022. Ayer tratamos este tema y es que ellos habían puesto unos ítems, ¿no?, que tenían que cumplir para esta excarcelación. ¿Y de qué se trata? Primero, de que pague la reparación civil. Segundo, de que se arrepienta de lo que había hecho y que en realidad esté claro de la gravedad de los delitos cometidos y ya un juzgado ha dicho que es culpable de estos delitos. Y tercero, que esto no impacte en las víctimas, en los familiares de las víctimas. Y esos 3 puntos son los puntos que todavía no se han cumplido porque no ha pagado la reparación civil, no ha pedido perdón y según lo que he escuchado de los abogados de las víctimas, todavía las víctimas se sienten afectadísimas. Nosotros ya hemos retomado la comunicación con el tribuno Gutiérrez Tixe. Doctor, ¿me escucha? Sí, lo escucho. Muchas gracias. Doctor, empecemos poco a poco. Primero, su interpretación de lo que ha causado un poco de desorden al saber bien el significado de esta resolución que emitió el Tribunal Constitucional es igual que la interpretación del presidente, es decir, es una orden de excarcelación a Alberto Fujimori. Bueno, como ya se ha explicado, quizás no se entienda porque son instrumentos procesales a través de los cuales se desenvuelve las acciones y competencias del Tribunal Constitucional. Nosotros aquí tenemos un escrito, 2 escritos, que son 2 pedidos de aclaración. Entonces, en 2 pedidos de aclaración, nosotros no podemos ordenar
expresamente una excarcelación ni nada por el estilo. Lo que nosotros estamos diciendo concretamente es que hay una sentencia, que es la sentencia que emitió el anterior tribunal, y que ese tribunal es el que ordena la excarcelación del presidente Fujimori. Esa sentencia está vigente. Por lo tanto, estando vigente, esa sentencia está en manos del juez penal de ejecución, que finalmente deberá resolver conforme a los términos que la sentencia ha señalado. Muy bien. Y ahora lo que ha dicho, es decir, la sentencia está vigente, la sentencia es de excarcelación, pero también hay unas recomendaciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que ha puesto pautas para la excarcelación, y ahora rápidamente han emitido este comunicado donde exhorta al Estado peruano a informar cuál es la situación de este proceso, ¿no?, de estas recomendaciones. La Corte Interamericana de Derechos Humanos requirió al Estado peruano que informe cómo cumplieron la resolución que emitieron el 7 de abril del 2022. Entonces, todavía hay puntos que no se han cumplido. ¿Cómo se enfrentan jurídicamente estas dos posiciones? Ya tres: lo que ustedes han dicho, lo que el juez va a determinar y lo que la Corte está diciendo. Bueno, lo que yo le puedo decir es que el Estado peruano está obligado a cumplir las sentencias. Y el Estado peruano, en el caso Fujimori, cumplió plenamente la sentencia. ¿Qué es lo que decía la sentencia en el caso Barros Alto? Que el Estado peruano tenía que investigar, tenía que procesar y tenía que sancionar. El Estado peruano ha investigado, procesado y sancionado al expresidente Fujimori. Le ha impuesto una condena de cárcel. En consecuencia, se ha cumplido con la sentencia. Lo que viene después son ya hechos posteriores. Uno de ellos es que el Estado peruano legítimamente utiliza una herramienta que está en la Constitución, que se llama el indulto. Con el indulto, finalmente corta la pena después de haber cumplido un largo plazo. Lo que hay al otro lado es que para la Corte puede supervisar, y en la supervisión puede indicar determinados criterios. Pero esos criterios son referenciales, no son mandatorios como en una sentencia. Si estuviera en una sentencia y en la sentencia hubiera dicho el presidente no puede otorgársele ninguna gracia, ningún beneficio, o el beneficio debería otorgársele tal magnitud, entiendo que estaríamos en la dación de una sentencia, pero en este caso no existe. En este caso lo que existe es una resolución temporal cautelar, por eso que está pidiendo la Corte que le informe qué se ha hecho, y lo que se ha hecho es que se ha paralizado la ejecución de la sentencia del tribunal por más de un año. Entonces técnicamente ha hecho caso, pero ya a nuestro criterio la sentencia se ha mantenido vigente, y ante el pedido de algunas partes con sus escritos, definitivamente hemos tenido que pronunciarnos en ese sentido. Porque ¿cuál sería la otra salida? ¿Que anulemos una sentencia? No podemos, pues. No podemos anular la sentencia, menos por un periodo de aclaración. Quizás si hubiera habido otro proceso, etcétera, estaríamos en esa discusión. Pero en este caso no tenemos ningún recurso impugnatorio para poder pronunciarnos sobre esta perspectiva. Únicamente tenemos que pronunciarnos sobre los instrumentos procesales que nos traen el Tribunal Constitucional. Entonces, por un lado hay una medida temporal, por otro lado hay una sentencia definitiva. ¿Se ha actuado algo en contra de la sentencia definitiva? No. ¿Se ha resuelto la medida temporal para una decisión definitiva de la Corte? Tampoco. O sea, ya aquí puede haber lenidad de las partes, quizás lenidad de los propios interesados en que el señor Fujimori se mantenga en prisión, pero técnicamente no se puede paralizar un acto simplemente con una decisión cautelar. Muy bien, entonces yo lo que quiero que quede determinado aquí para que todos entendamos, ¿no? Es decir, la Corte Interamericana de Derechos Humanos no ha emitido una sentencia. Es decir, no. Cuando emite sentencias, nosotros estamos obligados a cumplirla porque estamos dentro de este sistema supranacional. No es una sentencia. Esta vez es una apelación y ha emitido recomendaciones. Correcto. Lo que ha hecho es un escrito, las partes, los abogados de las partes, de los deudos, entiendo, que presentaron un escrito para que se supervise la ejecución de la sentencia, ¿no? Entonces, la ejecución de la sentencia ya es bastante abierto, de acuerdo a los sistemas. Por ejemplo, en Europa, quien supervisa la sentencia son los políticos a través del Comité de Ministros de la Unión Europea. Y también hay un margen de discreción de los estados de poder adecuar las sentencias a la realidad de cada país, porque cada país tiene su propia realidad. En consecuencia, que el Perú y también la propia Corte ya ha desarrollado doctrinas sobre el margen de apreciación nacional.
En consecuencia, nosotros tenemos una sentencia, le hemos cumplido, pues, se está cumpliendo. El señor tiene 85 años, ha cumplido, tiene creo ya 17 años de la prisión. Entonces, lógicamente, si desde esta perspectiva se utiliza una herramienta constitucional, se entiende que esa es válida, salvo, repito, que hay una decisión como un proceso donde finalmente se revoque dicha sentencia, que a nuestro criterio no ha ocurrido. No ha ocurrido, por lo tanto, la sentencia del Tribunal Constitucional emitida por el anterior juzgado que ordena la liberación de Fujimori está vigente. Muy bien, entonces, esta medida cautelar, ustedes entienden que ha sido temporal, pero la medida cautelar de la Corte Interamericana de Derechos Humanos estableció que se debe abstener el Estado peruano de implementar el indulto si es que no cumplen ciertos requisitos. Bueno, y estos requisitos ellos pueden decir muchas cosas porque eso de abstenerse... Eso de abstenerse no es una sentencia. La sentencia condena al Estado, declara fundada o infundada una demanda. Es como si mañana Exitosa le metieran una medida cautelar y la medida cautelar quede por siempre. O que le digan, ¿sabes qué? La medida cautelar no voy a revocarte hasta que tú cumplas con ABC requisitos. No. Las medidas cautelares son provisorias, son medidas provisorias. Por eso dice, no se ejecute, no se cumpla, dice. Entonces ya pasó un año. Ya pasó un año, las partes no han activado ningún cuestionamiento dándole sustantivo al respecto. Por lo tanto, la sentencia no ha sido anulada, la sentencia está vigente. Y entonces, ¿usted cómo interpreta que la Corte Interamericana de Derechos Humanos inmediatamente después de conocido este paso que ha dado el Tribunal Constitucional le esté exigiendo al Estado peruano que el 7 tengan que... El 7, sí, ¿no? A ver, que no me quiero equivocar, que tiene que dar cuenta de lo que viene haciendo. Bueno, como tú misma lo has dicho, a ti te llama sorpresa. A mí en realidad no me llama tanto sorpresa porque siempre ha habido un activismo muy recurrente en el caso de Fujimori de parte de la Corte, pero está en todo su legítimo derecho a pedir los informes que correspondan. Y el Estado peruano, yo entiendo que debería darle todos los informes y todas las acciones que haya tomado al respecto. O sea, creo que eso es parte de un proceso de supervisión. Pero lo que no se puede admitir es que una supervisión termine anulando una sentencia. Eso no está en los instrumentos internacionales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En el caso, yo en algún momento hice recordar que cuando tuvimos un problema con un indulto, con el caso Crucillas, finalmente, que el señor Crucillas, ¿se acuerdan que le dio un indulto y se le encontró en un restaurante, en una condición saludable? Finalmente se interpuso un proceso judicial a efecto de una revocación del indulto, ¿no? Entonces, en este caso también hubo una decisión del Tribunal Constitucional. Entonces, hay vías que correspondan, que repito, como lo dije en la mañana, no puedo decirlas yo del todo porque no soy el abogado, yo soy un juez y por lo tanto en su momento tendremos que pronunciarnos eventualmente conforme a los medios impugnatorios que lleguen al Tribunal Constitucional. Pero lo que no podemos decir como tribunal es que la sentencia tenga que anularse, no podemos decir eso. No puedo decir, ¿sabe qué? No se aplica la sentencia. No puedo decir eso. No tenemos ningún recurso que haya llegado al tribunal. Tenemos un pedido escrito y ¿sabe qué? Devuelve el expediente. Estamos devolviendo el expediente. Hemos verificado que no hay ninguna anulación de sentencia. Pero la sentencia está vigente. Y esa juez de ejecución es el que tiene como en primer plano quien tiene que pronunciarse al respecto. ¿Y esto acarrea algún tipo de sanción, exhortación, observación de parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos hacia el Perú? No entiendo por qué habría una sanción o observación si el Estado cumplió con la sentencia. Si el Estado no hubiera cumplido con la sentencia, entonces ahí habría una sanción. Si el Estado no hubiera investigado, no hubiera condenado al señor Fujimori, ahí el Estado merecería una sanción. Aquí el Estado peruano ha cumplido con los mandatos de la sentencia en el caso Barros Altos y La Cantuta. Lo que estamos hablando ahora, repito, lo reitero nuevamente, es que la Corte, de modo activista, trata de crear en resoluciones que no son sentencias, nuevos mecanismos para poder controlar una decisión que forma parte del margen de apreciación nacional que tiene el Estado peruano para conceder el indulto en determinados casos, como ocurre en el presente. Claro, yo justamente le estaba preguntando sobre eso, sobre lo que había dispuesto referente al indulto. Exitosa. Pero yo le dejo una pregunta y le ruego por favor que me responda después de la pausa comercial. ¿Qué cosa es lo que podrían hacer
esbozar, porque ustedes ya están diciendo, nosotros hemos visto la sentencia y la sentencia se tiene que cumplir. Ya más allá de recomendar, más allá de las recomendaciones, la Corte Interamericana no puede dar otro paso. Y además, ha habido otro caso similar como el que estamos viendo, como el que ustedes están viendo en este momento, de no aceptar la totalidad de las recomendaciones, porque ya nos ha dejado usted claro que una cosa son recomendaciones y otra cosa son las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que no se han acatado en su totalidad aquí en el Perú o en el extranjero. Regresamos nosotros rápidamente con el doctor, miembro del Tribunal Constitucional, Gustavo Gutiérrez Tixen. No se mueva de Éxitos. Doctor, yo le había dejado una pregunta, si existe algún tipo de antecedente de no acatar en nuestro país y después en otros países. Yo me imagino que en otros países sí hay, ahí vemos a Venezuela, nada más, de no acatar las recomendaciones que hace la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Las recomendaciones no son las sentencias. Sí. Los tratados internacionales nos vinculan directamente al cumplimiento de las sentencias. Recomendaciones son esas, recomendaciones. Cuando alguien recomienda la vida común y corriente es una recomendación. En este caso es una resolución de supervisión. El asunto se puede tornar muy polémico, pero tendrá que resolverse por un tribunal interno. Porque si hay una resolución de supervisión, que es una verificación de cómo se está ejecutando una sentencia, finalmente esa ejecución tendrá que verse en el fuero interno, y el fuero interno es el que tiene que decidir. Eso es lo que se llama el margen nacional de apreciación. Ahora, si hay una inconformidad o una decisión que no esté de acuerdo con dicha forma como el Estado está ejecutando, pues definitivamente también puede utilizar las herramientas jurídicas que seguramente la formula. La magistrada Pacheco el día de ayer hablaba de que la Corte, las decisiones de la Corte, los estados los cumplen un 15%. En realidad, quizás ahí había que hacer una precisión. 15% no de las sentencias, sino de las recomendaciones, sino de estas medidas complementarias que se busca dar, que son en todo caso doctrina, y hay una polémica, repito, que tiene que resolverlo un tribunal jurisdiccional. Y en este caso, de acuerdo a nuestra Constitución, a quien corresponde definir es el sistema constitucional, que tiene su primera instancia en un juez penal o civil, de acuerdo a la modalidad de proceso de tutela, y finalmente en el Tribunal Constitucional. A ver, para quedar clarísimos, usted me dice que el 15% de los estados que están dentro de este sistema interamericano cumplen las recomendaciones. No, las recomendaciones se cumplen en un 15%. Eso es lo que dijo ayer la magistrada Pacheco. Muy bien. ¿Las sentencias sí se cumplen en su totalidad? Por supuesto, porque las somos vinculantes, estamos vinculados a las sentencias de la Corte. Entonces, la pregunta que se haga o le hago a la opinión pública, ¿se ha cumplido o no con la sentencia? Evidentemente se ha cumplido con la sentencia. Ahora que quieren que el señor pida perdón, no sé, etcétera, que veo que eso es lo que la Corte en sus recomendaciones estipula, esos no son propiamente mandatos de la sentencia, sino es una opción que finalmente la Corte está señalando. Y es por eso que la Corte no ha anulado la sentencia del Tribunal Constitucional. Y tampoco es un requerimiento obligatorio que pague la reparación civil. No, eso dependerá del derecho interno. El derecho interno también tiene que definir esos temas. Claro. Claro, porque si no, Cerrón estaría preso, ¿no? Porque estaba con la reparación civil y seguía ejerciendo sus derechos políticos en la calle. Yo tengo una pregunta más. ¿Qué es lo que puede hacer, ya que usted ya me explicó que una cosa es la sentencia, otras cosas son las recomendaciones? Ustedes han decidido que se puede excarcelar, eso es su interpretación, y ahora es muy posible que un juez siga ese camino, porque ustedes son los que interpretan las leyes en este país, son el máximo órgano jurisdiccional. Entonces, ¿qué podrían hacer los abogados de los deudos? Tienen que empezar otro proceso en la Corte para que anulen esa sentencia. Bueno, yo creo eso yo no le podría decir. Bueno. Eso le corresponde a los abogados o a los constitucionalistas, que supuestamente hay bastantes en el Perú,
para que puedan argumentar o señalar las vías que corresponden. Yo eso no podría decirle. Yo lo que le puedo manifestar es lo que ya he reiterado. Claro. Bueno, entonces definitivamente tiene que ser con sentencia, aquí, en el caso nada más. concreto, nosotros no estamos ordenando. Nosotros estamos señalando que hay una sentencia. La sentencia, por eso también eso quisiera que la opinión pública entienda, porque luego hay comentarios tendenciosos, medias verdades, que tratan de distorsionar a la opinión pública. Este es un tribunal, no es una corte política. Este tribunal tiene que resolver conforme a los usos y al lenguaje jurídico. La sentencia que señalamos que está vigente, la sentencia emitida por el anterior tribunal, declara fundada la demanda y ordena la libertad del señor Fujimori. Cuando nosotros decimos esa sentencia está vigente y que el juez proceda conforme a sus atribuciones, estamos señalando que el juez tiene que tomar una decisión respecto a esa sentencia. Ya, y la decisión es excarcelación, porque la sentencia está vigente, no hay otro camino. Por eso le vuelvo a decir, ese es el mandato. Muy bien. Ahora bien, el juez, yo por eso le digo, yo entiendo, es que por eso que he tratado de ser un poco más prudente, porque definitivamente todo juez, absolutamente todo juez, tiene un grado de autonomía, y en ese grado de autonomía puede realizar un conjunto de aristas antes de resolver o resolviendo, y además porque puede haber también eventualmente una decisión en contra de la decisión del juez que termine llegando al Tribunal Constitucional a través de un recurso de apelación. De acuerdo. O a través de algún otro mecanismo procesal que tampoco lo voy a decir, porque eso le corresponde a los propios abogados de las partes. Claro, esas son las estrategias. Entonces, en ese internas momento de cada nos parte. pronunciaremos sobre el fondo, si es que tiene que ocurrir al respecto. Queda claro. Ahora quisiera cambiar un poquito de tema antes que se me vence el tiempo. Y ya llegó hasta yo quisiera más bien aprovechar por un tema que también es importante. Dígame. Y es que le he leído al señor Rivera señalar de que yo he hecho un amicus curiae antes. Mire, yo tengo 25 años de ejercicio profesional en materia constitucional. Y he trabajado en el Congreso 15 años, prácticamente he sido asesor en materia electoral y constitucional de derecho parlamentario y asesor de partidos políticos. Definitivamente, pues, por mi carrera profesional como constitucionalista estaría impedido de poder pronunciar cualquier tipo de decisión. Y eso no es correcto. Eso no es correcto. Yo, en el caso en el caso Fujimori, yo me abstuve. Pero el Pleno aprobó que yo participe, en razón de que solamente hay 6 magistrados, y además porque es una facultad legal. De acuerdo a la ley orgánica del Tribunal Constitucional, los magistrados somos irrecusables y tenemos que pronunciarnos. Finalmente, ese es un auto, y para ese auto era suficiente 3 votos. En el caso de este auto han habido 4. Pero en cualquier perspectiva, lo que tiene que entenderse es que un magistrado del Tribunal Constitucional tiene que tener una trayectoria. Pero se entiende en el derecho comparado que cuando llega a ser magistrado, uno tiene que prácticamente abandonar sus convicciones personales y ser ingratos con el poder político, porque tiene que ser un garante de la Constitución. Y eso es lo que siempre hacemos. Lo que se refiere Carlos Rivera, para que las personas puedan entender, él ha puesto en el Twitter: el 2018 el ahora juez del TC, Gustavo Gutiérrez Tixe, envió un amicus curiae a la Corte Interamericana de Derechos Humanos a favor del ilegal indulto concedido a Alberto Fujimori y negando la intervención de la Corte. Por ello estaba impedido de votar en este caso, pero lo hizo. Eso invalida el auto publicado. Nuevamente le digo al señor Rivera que cada vez que me pide cita lo recibo con mucha amabilidad, y viene a pedirme que lo escuche por los casos que tienen en el tribunal, siempre al área de las puertas. Le pediría que no distorsione la verdad. De acuerdo a la ley orgánica del Tribunal Constitucional, los magistrados somos irrecusables. Y repito, vuelvo a reiterar, en el caso concreto ha habido una decisión del Pleno de que me mantenga en el tribunal, en vista que solamente tenemos 6 magistrados. Pero aún con eso, la votación ha sido suficientemente superior al requerido para aprobar este auto. Pero más allá de ese tema, esencialmente cuando yo envié ese informe, no fue en favor del señor Fujimori, sino esencialmente en la naturaleza del indulto como una atribución de la Constitución, que no tiene nada que ver una cosa. Aquí estamos haciendo una cuestión de trámite, básicamente sobre una sentencia que el Tribunal Constitucional ha dictado y sobre su vigencia. De acuerdo. Ahora yo quiero preguntarle sobre el tema que ha llegado hasta el Tribunal Constitucional. Yo sé que casi no se puede pronunciar porque va a estar en sus manos, pero ya está
y cuándo más o menos se va a ver el tema de la presidencia remota. ¿Se quiere eliminar esta potestad que dio el Congreso de la República a Dina Boluarte? Bueno, ya se admitió a trámite la demanda, se ha corrido traslado al Poder Ejecutivo para que responda, conteste la demanda y alegue lo que considere. Entiendo que debe ser en defensa de la ley que permite el ejercicio de la presidencia de manera remota, y tiene 30 días hábiles, es decir, hasta mediados de enero, y luego después se convocará audiencia pública, ¿no? Que debe ser en el mes de a fines de enero o a mediados de febrero, la audiencia pública para que las partes puedan informar. De ahí ya lo que corresponde son 10 días hábiles para la emisión de la sentencia. Y el tema de la ley Soto. Ayer la Corte Suprema se ha pronunciado y habla de la inconstitucionalidad. ¿El TC es el único que puede declarar inconstitucional una ley? Correcto. La Corte Suprema no puede declarar inconstitucional ninguna ley. La Corte Suprema puede dar un criterio orientador, un criterio, digamos, doctrinal, para que los jueces del Poder Judicial inapliquen la ley por la potestad del control difuso de la constitucionalidad. Es decir, si encuentran que aplicar esa ley de prescripción para un caso concreto resulta manifiestamente inconstitucional, podrían inaplicarla. Pero la Corte Suprema no puede declarar inconstitucional la ley. El único órgano competente de acuerdo a la Constitución para declarar inconstitucional la ley es el Tribunal Constitucional. ¿Y ustedes ya tienen algún pedido para declarar inconstitucional esta ley? Que yo recuerde, no hay ningún pedido. Sí, porque dado que ya hasta la Corte Suprema dice que esto es en realidad va en contra del espíritu de la persecución del delito. Bueno, yo no sé, no tendría que conocer con más detalle, pero no es que esté diciendo algo, adelantando opinión al respecto, pero nosotros controlamos también las decisiones de la Corte, que en muchos casos individualizados, también hay algunos excesos en la aplicación de la ley y tenemos que declarar fundadas las sentencias y nulas las decisiones de la Corte. Entiendo que aquí lo que hay es un criterio, y está correcto, está bien que la Corte emita sus criterios, no es una inconstitucionalidad. Lo que la Corte está estableciendo es un criterio para no aplicar indiscriminadamente, ¿no? En casos. Está bien, pero ya en algún momento seguramente el tribunal se pronunciará si es constitucional o no dicha ley. Ojalá que llegue, porque parece que ha habido una avalancha de prescripciones en el aparato de justicia. Pero el juez, repito, tiene todas las competencias, los jueces penales tienen todas las competencias para poder aplicar o inaplicar la ley. Lo que tienen que hacer es motivar la decisión que tienen en sus manos. Habrá casos, entiendo, de que hay un abuso ya del tema del plazo, porque también tenemos en el Tribunal Constitucional casos que están 7, 8, 10 años, que es una barbaridad que un caso no acabe en 10 años en el Poder Judicial, y definitivamente pues el plazo ya vulneró normas, ahora que estamos hablando del Tribunal Supranacional, vulneraron normas convencionales, y sin embargo hay personas que tienen 87 años y siguen litigando. Pero habrá casos donde seguramente funcionarios, etcétera, corruptos, algunos, seguramente aprovechen esas normas para poder burlar la ley. Ahí el juez del Poder Judicial tiene plena potestad para aplicar en unos casos y para inaplicar en otros. Claro, porque también hay gente experta, los corruptos o los que se hacen maña para estirar los casos y que el brazo de la justicia nunca les llegue. Pero también hay jueces a los que se les paga muy bien, tienen altos sueldos, ¿sí? Y que también tienen que tomar decisiones. Y no lo hacen. No sé en qué parte del mundo un proceso puede durar 7, 8, 10 años. ¿No? O sea, creo que también hay que hacer una autocrítica desde todos los sectores. Sí, hay procesos que duran para los periodistas 10 años. Debería haber un proceso integral de reforma del sistema de justicia para hacer que la justicia sea más rápida, más predecible y que no tengamos este tipo de problemas. ¿Y desde dónde debe haber ese proceso de reforma? ¿Desde el mismo Poder Judicial? Hablo de la reforma integral. No creo que todo el aparato de justicia, desde las mismas escuelas de derecho, colegios de abogados, hasta el propio Tribunal Constitucional, que forman parte del sistema de justicia, debería haber una reforma sistémica, ¿no? Que evite sobre todo que en trámites, en traslado de expedientes. Por ejemplo, este expediente del caso Fujimori estaba acá en el tribunal por años. O sea, a mí me parece un absurdo. Expedientes, debiera sacarse una fotocopia de la incidencia, y ese expediente debió estar hace rato en el juzgado de origen. Es el caso Fujimori, pero hay cientos de casos. Tengo casos de pensionistas acá que piden por favor que el expediente baje. Y así, o casos de casos penales también.
que piden que los expedientes bajen para ejecución y están en la Suprema, en la Superior, en el Tribunal. O sea, hay mucho por trabajar, pero ello será otra perspectiva la que habrá que analizar al respecto, ¿no? Ujú. Bueno, ojalá que les pongan el foco rápidamente a todos esos casos que esperan tanto tiempo. Muchas gracias por estar con nosotros y por darse el tiempo de explicarlos qué es lo que van a hacer y qué es lo que ha pesado más para dar esta opinión, este auto del Tribunal Constitucional. Así se llama esta opinión que ustedes han dado. Muchas gracias al tribuno Gustavo Gutiérrez Tix.